buenos días, bienvenidos a su programa favorito, Más allá del arte. El día de hoy platicaremos de un personaje de que mucho hemos hablado, el autor y compositor Beethoven. Antes de continuar, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla. Beethoven tuvo una infancia dura y únicamente tuvo como imagen a su madre y a su abuelo. Su padre estuvo involucrado, pero era muy distinto con él a la hora de sus estudios. Acompáñanos un poco más a ver de este personaje. Bueno, es que Beethoven era un artista derecho y completo. Él componía sin escuchar y eso tan solo pues, es impactante. Sus piezas son demasiado complicadas aún. Y es muy impresionante porque inventó reglas que bueno, hoy ya existen y antes no tenías como conocimiento. Es como si hubiera hecho una mesa sin saber cómo se hacía una mesa. Él así lo hizo. Creo que un 40% va a estos conciertos y creo que más bien ya ha de ser como un 10 por un estatus, o sea, un 10%, ya no es tanto como por el estatus. Ahorita es como, pues porque se va como compartiendo de generación tras generación, el papá lleva a la hija y luego la hija lleva a los amigos, entonces creo que es variado. De margen de la música clásica, el compositor de piano se llama Rachmaninoff, creo que es el mejor de todos. Tiene unas piezas increíbles en las que se toca toda una pieza de orquesta, se puede tocar en piano. Entonces, yo creo que a él lo destaco. Y de piezas, hay Claro de Luna, que son las clasiquísimas de la música clásica. No necesita ser tan compleja. Bach no era tan complejo al principio. Y era música, es música barroca, pero también entra como el catálogo de clásica. Y no necesita ser tan compleja, no por compleja es más interesante. Yo creo que no, debe de haber música por ahí que es como moderna, que es como, yo imagino que tiene que ver con cultura, que puede rescatar, no sé, instrumentos viejos y puede tener letras de lo que se está viviendo aquí. Creo que eso es cultura, mientras transmitas algo que tiene que ver con cultura, no basura de si te levanto la falda y no sé qué, creo que ahí cambia. Bueno, yo creo que hay un uso adecuado, porque sin música no existe tu película y no sabes, por ejemplo, cuando es algo de suspenso, cuando es algo de sorpresa, creo que la música es 100% fundamental en cine. Un artesano crea como piezas, yo creo que como una mesa o una mochila hecha a mano, pero creo que un artista tiene que ver como con cosas como que no se tocan, pero están ahí. Por ejemplo, la música no la puedes tocar, pero ahí está, y no creo que sea considerado tan erudito como Beethoven, porque Beethoven empezó de la nada y él ya empezó con bases. Sergei Rachmaninoff, tengo un trauma con Sergei Rachmaninoff, obviamente con la Orquesta Bicentenario Típica de Querétaro y con Juan Carlos Malagón Hurtado como director. Sin lugar a duda, la vida de Beethoven no fue nada fácil, pero gracias a esto logró ser quien fue. Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Fue hijo y nieto de músicos, por lo que su padre hizo que el joven se interesara en este arte. Intentando imitar a Mozart, su padre Johann le instruyó musicalmente de una forma severa, lo que impulsó el fracaso del joven Beethoven, presentado como niño prodigio en actuaciones públicas. Incluso su verdadera edad era ocultada para impresionar aún más al público. La disposición, sin embargo, que Beethoven sentía por la música hizo que se volcara totalmente en ella, a pesar de las numerosas palizas que le propinaba su padre, levantándolo de la cama para sentarlo ante el piano. Incluso se cuenta que le regañaba severamente cuando lo oía improvisar. Gracias a un músico llamado Sigyn Neff, Beethoven entró en el teatro de la corte en calidad de ayudante suyo, donde pudo acceder a numerosos ensayos de las óperas que allí se representaban.
En 1784, el Maximilian Franz, príncipe elector, lo nombró organista de su capilla con un sueldo de 150 florines anuales, a lo que siguió un viaje a Viena a los 16 años. Allí conoció a numerosos autores, y es muy probable que tocara ante Mozart. Tras esta breve introducción en esta ciudad, regresó a su ciudad natal, donde los problemas familiares empezaron, la muerte de su madre y de su padre, que fueron los que marcaron esa etapa en su vida. Durante ese tiempo, compuso su primera obra personal, Cantata a la muerte de José II, que nunca fue interpretada. Allí Beethoven mantuvo también numerosos contactos con Haydn, quien fue su maestro, aunque en verdad la relación con este último no era del todo tranquila. Sin duda, muy interesante esta obra visto, un hombre que resulta peculiar por lo que se habla de su personalidad tan reservada. Tal vez la música era su medio para comunicar más de él. También resultan interesantes sus logros a pesar de sus problemas. Vámonos a un corte comercial y enseguida continuaremos con un poco más de la vida de Beethoven. Esto es Más allá del arte. Everybody at Virgin love a challenge. I think what Virgin is about is taking on big conglomerates and moving into their territory and seeing if we can shake them up. You know, we've managed to do that in the music business, we've managed to do that in the aviation business, in the mobile phone business, and I think that where the people who work for Virgin get their passion from is being proud of the company they work for, being proud of the difference that Virgin's making. You are concentrating on the area in front of my feet, aren't you? It's where I feel comfortable. Getting this uncommon service because we rock. Screw it, let's do it. Y ya estamos de regreso con su programa favorito, Más allá del arte. Ya conocimos un poco de la infancia de Beethoven. A continuación, platicaremos sobre su juventud, su vejez y sus grandes logros musicales.
En su juventud, Beethoven, al ser ya un profesional del piano, viajó a Alemania, donde conoció a la chica el resto de su vida. Se cree que era una persona seria y reservada, por la poca convivencia que tenía con las personas. Beethoven se la pasaba componiendo sus melodías, y de ahí el motivo de su fama. En 1792, Beethoven vuelve a Viena, donde encontrará su estabilidad como compositor. En aquella época, Viena era una ciudad muy musical, con gran producción de compositores, y el genio se instaló rápidamente, ganando fama y admiración, imprimiendo sus nuevas obras y debutando como un gran pianista. En 1796, Beethoven era ya requerido para tocar en grandes ciudades, incluso tocó ante reyes melómanos con éxito. Por fin, en 1800 dio su primer concierto, pero poco después empezó a notarse él mismo el comienzo de la pérdida de audición. Aquí comienzan las angustias de un Beethoven que poco a poco no iba a actos públicos, para que nadie se percatara de tal hecho, aunque el avance de su enfermedad le obligaba a retirarse de la dirección como hasta ahora venía haciendo. Entonces, se vio obligado a comunicarse por medio de notas, cuadernos de conversación, de los cuales en la actualidad se conservan la mitad. El compositor comenzó a refugiarse en sí mismo, teniendo una explosión creadora increíble, estrenando sus sinfonías con gran éxito, la ópera Fidelio con una acogida más fría, sonatas, cuartetos, aumentando la admiración y popularidad de la que ya gozaba, hasta llegar a la cima en el estreno de su 9ª sinfonía y Misa Solemnis en 1824, ante una sala abarrotada. Beethoven continuaba empeorando de salud, y en los últimos meses de su vida compuso lo que los estudiosos piensan que son sus mejores obras, los últimos cuartetos de cuerda, innovadores en su tiempo. Una neumonía desencadenó a finales de 1826 una serie de problemas que le ocasionaron la muerte el 26 de marzo de 1827. A su entierro acudieron 20,000 personas y se subastaron la mayoría de sus manuscritos y pertenencias.
seen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son. Alright. Alright. I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple million in the whole wide world. Find another one cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple million in the whole wide world. Find another one cause she belongs to me. So mean, and every jaw drop when she's in those jeans. Alright, alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn. Alright, alright. But I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple million in the whole wide world. Find another one cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her all away. Couple million in the whole wide world. Find another one cause she belongs to me. Oh yeah. She knows that I never let her down before. She knows. Así se hace, a mi manera, fresco en Subway. Sos hechos como yo quiero. Así se hace en Subway, a tu manera, como el delicioso italiano BMT o el sub que tú quieras en el nuevo pan Flatbread. Hazte el chef y ponle tus ingredientes favoritos. Vaya, así se hace. Subway. Lazy day in bed, music in my head, crazy music playing in the morning light. Oh, ho, ho, it's magic, you know. Never believe it's not so. It's magic, you know. Never believe it's not so. Hey, ¿dónde estás? Llego en 5 minutos. Nuevo Nissan Versa. Lo tiene todo, incluyendo dueños felices. Nissan Innovation that excites. Estudios recientes han demostrado que los jóvenes utilizan un lenguaje muy peculiar para comunicarse. Mi pelo es una mierda. No le funciona nada, güey. Insultan. Le metí la... Son unos hijos... ¿Cómo pueden contarse eso? Cada 2 palabras dicen groserías. Las dicen en grupo. Güey, este chavo sí me cae. No, hasta acá. O solos. López, al frente. Me lleva la ching. Cuando se pierden. Nos a la nos van a mentar. Cuéntale. Cuando se juntan. Cuando están contentos. Madre. Cuando sufren. Hasta cuando respiran. ¿Qué hijo de... ¿Qué hago? Dicen groserías todo el tiempo. Está de poco.
This is the new Nissan Juke, tested to thrill. Nissan, innovation that excites. New Nissan Juke. Your Juke, your personalization. Ya regresamos del corte comercial. A continuación, para hacer un poco más interesante el programa, iremos a unas entrevistas con nuestros especialistas. La sordera de Beethoven pudo haber sido por muchos factores. Los factores de la sordera son hereditarios, una enfermedad de la madre, o pueden ser también complicaciones en el embarazo. Realmente lo que sucedió con él es que no fue tratado a tiempo. Debe de haber sido que no, en ese tiempo había otorrinolaringólogos que determinaran el grado de sordera. Ahora en la actualidad contamos con audiometrías, con muchísimos estudios especializados para darnos cuenta el nivel de sordera de cada persona. En aquel tiempo no había auditivos y ahorita hay más de 7 tipos de auditivos de diferentes costos. Contamos con asociaciones que ayudan a este tipo de personas, sobre todo a niños. Es muy importante que este padecimiento en la actualidad se detecte a tiempo para que los niños puedan tener un buen aprendizaje y de grandes no sufran las consecuencias de que la gente los voltee a ver o que ellos no escuchen como debe de ser. Lo que sucedió con Beethoven fue que pasó el tiempo y no fue tratado. Es una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central. Realmente para saber de quién tiene esa enfermedad o por qué llega a esos extremos, se necesitaría de una biopsia, que esa biopsia se mandaría al laboratorio de patología, se analizaría o en su determinado momento y en los últimos de los casos con la autopsia se podría saber si efectivamente se murió de esa enfermedad. Afecta el sistema nervioso, pero más bien Beethoven, lo que sucedió con él fue el tiempo que transcurrió sin que llevara algún tratamiento o algún medicamento adecuado. Varios médicos consideraban muy importante la sordera de Beethoven y era un tema a investigar porque a pesar de que él había perdido uno de los sentidos, había desarrollado muchos más. La prueba está que terminó componiendo grandes obras que hasta la fecha se habla de él. Él sabía que estaba perdiendo el sistema auditivo, pero eso le ayudaba para interpretar, para poder componer todo eso que él logró. Esta enfermedad prácticamente es del oído, de la parte interna. Esta parte se llama laberinto y esta es afectada cuando se inflama. Esto causa desequilibrio en las personas, falta de oír bien a grandes pasos. También ocurre que causa como si estuvieras en determinado momento todo te estuviera dando vueltas a tu alrededor y llegas a inflamar inclusive hasta el cerebro. Yo pienso realmente que esa enfermedad no la tenía él porque él era una persona estable y los logros que hizo no los hubiera podido hacer si él en determinado momento estuviera con algún síntoma de estos. Conmigo no va esa teoría de la sífilis porque realmente cuando él empezó a desarrollar la pérdida auditiva fue en una etapa pequeña donde todavía no había posibilidades de que tuviera una vida sexual activa. Esta enfermedad es transmitida por vía sexual netamente o muchas veces también por la madre gestante. Pero por parte mía no creo que haya sido esa la enfermedad que lo llevó a tal grado de quedar sordo.
Espero que hayan disfrutado la historia de vida de este gran artista. Los espero en nuestro siguiente programa con otro gran personaje que dejó huella en la historia, Salvador Dalí. Hemos llegado así sin darnos cuenta al bigote. El bigote es otra de las constantes de la personalidad de Dalí. En alguna ocasión, lejanamente, había dicho el gran pintor que eran como dos antenas que atraían una serie de efluvios casi mágicos. No, eso no era yo, era un catalán de la Edad Media, de la época de Leonardo, Juan Bautista Laporta, el cual creía que las cejas, como Platón, que le cubrían casi los ojos, y los bigotes muy largos, eran elementos indispensables para la creación artística. Se conducían como antenas y hacía una serie de comparaciones con mariposas llevando antenas extraordinarias y que tienen un instinto superior a las otras mariposas y insectos que no los llevan. ¿Usted ha notado algún...? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa Más allá del arte. Espero, igual que yo, ustedes hayan aprendido mucho sobre este personaje, Beethoven, un gran músico y compositor. Nos vemos en nuestra próxima misión con otro gran personaje. Soy Luis Pérez Audifred y esto fue Más allá del arte. Adiós. Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. I'll be damn, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears and
Adelante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa. Nos vemos en nuestro próximo programa con un gran personaje como lo fue Beethoven. Espero hayan aprendido muchas cosas sobre este gran personaje. Esto fue Más allá del arte. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Yo soy Jorge Luis Pérez Audifred. Adiós.